¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos. Estamos a un minuto de iniciar nuestro tercer webinar desde que estamos en cuarentena. Estamos haciendo algunas pruebas para ver si todo se ve bien, si se escucha bien. A ver, voy a esperar ahí el feedback de ustedes y de mi equipo. Muy bien, me dice que sí se escucha bien. Vamos a ver cuántas personas se van uniendo a nuestro webinar. De hecho, ha tenido buena acogida. Eh, Muchos amigos, clientes de cambio y gerencia se han estado inscribiendo entre ayer y hoy. Me dicen que ya estamos con 10 personas en línea. Les doy a todos, a todas la bienvenida. Vamos a esperar un minutito más y ya les voy a contar qué vamos a ver en esta sesión del día de hoy y qué ha motivado a hacerla misma. Bien, a ver, justo me están mandando el feedback de cuántos estamos ya. Muy bien, me dicen que ya estamos más de 10 personas en línea, ¿sí? Entonces yo creo que sin más vamos a empezar. Bueno, para quienes no me conocen, soy Elena Pinilla, gerente general de Cambio y Gerencia. Les doy a todos y a todas la más cordial bienvenida a este tercer webinar, como les estaba comentando hace unos minutos, desde que inició la cuarentena. Me voy a tomar unos breves minutos para contarles de nosotros, de nuestro equipo de Cambio y Gerencia, y a continuación voy a presentar el tema del día de hoy y el porqué de este tema. Como les hemos comentado en anteriores webinars y masterclass que hemos hecho antes de esta situación de cuarentena, nuestro equipo de cambio y gerencia cumple 10 años este año, ¿no? Nosotros somos una empresa consultora especializada en todos estos temas que tienen que ver con la parte intangible de la gestión organizacional. Y cuando hablamos de la parte intangible que tiene que ver con las personas, nos estamos refiriendo a temas que hoy por hoy son trascendentales, ¿no? En la vida y en la gestión de una organización, como por ejemplo la cultura organizacional, la gestión del cambio, la comunicación interna y cómo todo esto impacta en la construcción de nuestra reputación. Trabajamos también todos los temas de desarrollo del liderazgo, desarrollo del talento como parte de los procesos de fortalecimiento institucional y de construcción de una cultura organizacional que permita que la organización logre sus objetivos, ¿no? Desde que nosotros nos iniciamos como equipo, y eso lo pueden ver en todas nuestras redes y en nuestro canal de YouTube, nosotros nos propusimos como una de nuestras líneas de acción devolver a nuestros clientes y a nuestros amigos todo el conocimiento que vamos recogiendo en la interacción cotidiana con los equipos, con las personas, con las empresas, con las organizaciones con las que interactuamos, que nos dan la oportunidad de ser partícipe de sus desafíos y de sus proyectos. Nosotros en el tiempo hemos venido desarrollando metodologías propias en los temas que les contaba, ¿no? Metodologías para la gestión de la cultura, la gestión del cambio, la experiencia de servicio, en fin, para los temas que nosotros manejamos, pero estas metodologías en estos 10 años han cambiado y se han enriquecido muchísimo justamente al llevarlas a la práctica, ¿no? Entonces, en todo proyecto no solo aprenden los clientes, sino aprendemos nosotros de hecho y eso nos lleva a renovar, a refrescar nuestros conocimientos, nuestras herramientas muchísimo. Entonces, periódicamente ha sido tradición de cambio y gerencia el organizar
bueno, el hacer videos que los pueden ver en nuestro canal de YouTube, pero también el hacer masterclass y webinars metodológicos para contarles las novedades, ¿no? Entonces, podemos haber hecho un masterclass de cultura un año y repetirlo al año siguiente, pero no es el mismo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es agregar todo lo que hemos conocido, aprendido en todo el año que ha pasado con las experiencias que hemos llevado a cabo, ¿no? Y entonces, en el transcurrir de los años, eso nos ha permitido también conocer a más personas. O sea, este espacio para nosotros es sumamente enriquecedor y nos da mucho gusto porque es una manera de agradecer, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de conocer muchas realidades diferentes y de vernos desafiados en proyectos muy nuevos, ¿no? Y todo eso que el agradecimiento por tener esta oportunidad, pues lo devolvemos justamente en estas sesiones. Bueno, el día de hoy la sesión, ya ahora sí vamos con el tema, ya se han unido más personas a quienes aprovecho para darles la bienvenida. El tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema fundamental y es un tema que ha surgido justamente de la conversación con nuestros clientes. O sea, desde que estamos en cuarentena hemos tenido la suerte de poder continuar trabajando en remoto. Todo el equipo está activo en nuestras casas, cada uno, pero hemos estado conversando mucho con los clientes con los que estábamos desplegando proyectos y este ha sido uno de los temas que ha estado en la mesa de la conversación, ¿no? ¿Cómo hacemos para liderar en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, en nuestros equipos, en estos tiempos de coronavirus? Porque hay una particularidad que, digamos, no es una novedad porque la estamos viviendo todos, y es la incertidumbre que tiene un cambio como este. O sea, nosotros, todos los que estamos ahorita compartiendo esta sesión, hemos atravesado por innumerables procesos de cambio de todo tipo, ¿no? De cambios dentro de nuestro país que siempre nos trae sorpresas de todo tipo, y cambios en nuestras organizaciones, de los cuales vamos a hablar ahora, pero sin duda este es uno de los más difíciles, y es uno de los más difíciles por la novedad que tiene, ¿no? O sea, como comentábamos en el webinar de la semana pasada, que era sobre experiencia de servicio, que era un tema que habíamos venido trabajando antes de que supiéramos que venía el tema de la cuarentena, comentábamos justamente cómo probablemente se hace, no sé, unos escasos 4 meses, o sea, en diciembre nos hubieran dicho que nos íbamos a pasar un mes o de repente más metidos en nuestras casas, porque iba a venir un virus mundial, probablemente todos hubiéramos dicho, qué buena película, ¿no? Pero acá está, acá estamos todos nosotros viviendo la película. A ver, tengo aquí unos mensajitos antes de empezar. A ver, muy bien, ya estamos con 20 personas en línea. A todos y a todas, bienvenidos entonces a el liderazgo en tiempos de coronavirus. Bien, muy bien. La primera reflexión que quería hacer respecto del tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con algo que ocurrió hace muchos años y que me parece que tal como se presentó tiene algunas similitudes con lo que estamos viendo ahora, que fue eh, los acontecimientos del 11 de septiembre del 2011, ¿no? El 11, el 11 de septiembre, ¿no? Cuando se presenta esta situación, eh, ¿es del 2011? Bien, no estoy exactamente segura, pero todos sabemos a qué acontecimiento nos referimos. Yo recuerdo que estaba viendo la televisión, me estaba cambiando para ir a trabajar
y cuando vi los sucesos pensé que eh, era una película, ¿no? En esa época yo trabajaba en una empresa americana, ¿bien? Y la sede, una de las sedes principales de la empresa en la que yo trabajaba, quedaba muy cerca de las Torres Gemelas, ¿bien? Entonces para nosotros fue terrible. En realidad esta era una empresa consultora americana donde yo me inicié en los temas de eh, todo lo que es transformación organizacional y el principal temor que teníamos era qué había pasado con nuestros colegas de trabajo. De hecho, nosotros teníamos una relación muy particular con la sede de Nueva York, ¿no? Porque era con la que interactuábamos con mucha frecuencia justamente para ver temas de metodología, ¿no? Entonces, la incertidumbre era tremenda. No sabíamos en realidad qué estaba pasando y sobre todo qué iba a pasar. Y eso generaba en nosotros una angustia mayor. Bien, en ese momento nuestro CEO eh, se encontraba en un país lejano, no recuerdo, en un país en Asia, ¿no? Ni siquiera estaba en Estados Unidos en ese momento. Y recuerdo que él tuvo una de las actuaciones creo yo, más memorables, ¿sí? Que yo recuerdo de liderazgo de una situación de cambio con la cantidad de incertidumbre que probablemente sentimos hoy en día quienes dirigimos organizaciones, ¿no? Él, les voy a contar lo que hizo y luego van a ver ustedes que cómo esto que les voy a contar tiene que ver con el desarrollo, lo que voy a contar a continuación en el resto de la sesión. Cuando se produce este acontecimiento, él nos envía un mensaje y nos dice, en realidad no estoy lejos, estoy cerca de ustedes, ¿no? Imagino toda la desazón, el miedo que ustedes tienen en estos momentos, y lo que yo voy a hacer es comunicarles cada media hora qué es lo que está pasando. Y lo que sí, mi compromiso es que toda la información que yo tenga, se las voy a transmitir. Y efectivamente, a lo largo de toda la mañana, él nos iba contando cómo los acontecimientos se iban desarrollando, ¿sí? Nos iba contando cómo estaba el equipo en Washington, cómo estaba el de Atlanta, cómo estábamos en los otros países, ¿bien? Nos iba diciendo los nombres de las personas que ya se habían reportado y que no tenían ningún problema en ese momento, ¿sí? Bien, o sea, nos iba dando la información exactamente en el tiempo en el que él había prometido, bien, y cuando no tenía información, igual se comunicaba con nosotros para decirnos, de momento no hay más información, pero no se preocupen que en media hora o en cuanto tenga información nueva la voy a compartir con ustedes. Y sí nos pidió una cosa que todos cumplimos. Nos dijo, les voy a pedir que por favor ustedes no levanten el teléfono, bien, no busquen información por otras fuentes porque es un momento muy delicado. Yo voy a ser quien les va a transmitir qué es lo que está pasando para que ustedes se sientan tranquilos. Así pasaron varias horas hasta que llegó la 1 de la tarde, ya sabíamos que todos los equipos estaban bien, nos había transmitido la situación en la que se encontraba la empresa, la información que tenía sobre los acontecimientos que se estaban presentando en ese momento, y lo que hizo en ese momento es que nos mandó a nuestras casas. Él era un hombre religioso y nos dijo, vayan a sus casas, ustedes necesitan estar con sus familias y oren por aquellas personas que no le están pasando bien o no la han pasado bien. Y eso hicimos. Y la verdad, él nos dio una inmensa tranquilidad. ¿Bien? Muy bien. Yo quería referirme a este acontecimiento y quiero referirme a él porque si hablamos del liderazgo en tiempos de coronavirus, es interesante escuchar qué decían personas como Patrick Macmillan el año 2001. ¿Bien? Miren, el año 2001
Patrick Macmillan, que era el CEO de quien les hablaba, vino a Perú para dar una conferencia sobre liderazgo del cambio y además liderazgo en tiempos de incertidumbre. En esa época, el gran cambio que nos tenía todos nerviosos, de repente hay personas que nos están escuchando que eran muy chiquitos en esa época y no recuerdan qué es lo que pasaba, era la globalización, ¿sí? Todo el mundo hablaba de la globalización, de hecho, muchas empresas ya se estaban globalizando, pero no teníamos todavía claridad respecto del alcance y del impacto que eso iba a tener en nuestras organizaciones, ¿bien? Entonces, él vino justamente para dar una conferencia sobre este tema. Ahí ya está, me estaban corrigiendo, no fue el 2011, sino fue el 2001, ¿bien? O sea que voy a corregir la lámina anterior, ¿bien? Bueno, ese año, pero antes de que ocurriera lo de las Torres Gemelas, ¿bien? Patrick Macmillan, como les comentaba, llega a Perú a dar esta conferencia de liderazgo del cambio y suelta una frase que la tienen ustedes ahí. Él tiene la foto de Pat y un libro, por cierto, un clásico en el tema de trabajo en equipo para aquellos que les guste este tema, ¿no? De Performance Factor, que habla sobre el tema de trabajo en equipo. ¿Bien? Muy bien, sigue vigente hasta hoy en día, ¿sí? En esta conferencia, él dijo, los verdaderos líderes se dejan ver en los momentos de cambio. Y a propósito de esta frase, él explicó lo siguiente, y fíjense la vigencia que esto tiene el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, algo que él dijo el 2001, como les decía, a propósito de un fenómeno que era completamente distinto, que era el fenómeno de la globalización. Bien, muy bien. Después de decir esta frase de los líderes se muestran en los momentos de cambio, Patrick Macmillan nos dijo, las empresas antes de la globalización podían ser como este cuadrado que ustedes ven aquí, y antes de la globalización, las empresas y las organizaciones sí cambiaban, pero los cambios, dijo él, eran, estoy repitiendo, tal cual él lo dijo, emulando al maestro, él dijo, los cambios eran como temblores, o sea, todo se remecía, pero luego quedaba más o menos igual. Pues al igual que nos pasa a todos nosotros, en el temblor nos asustamos, o sea, el cambio siempre ha generado susto en las personas, pero no tanto porque sabíamos que, digamos, después del temblor, después del momento de cambio, pues en realidad con pequeños ajustes más o menos nos íbamos a encontrar con una realidad parecida, ¿de acuerdo? Bien, muy bien, pero él dijo, después de la globalización, esto no va a ser nunca más así. Y en realidad, después del cambio, post-globalización, los cambios van a ser auténticos terremotos. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que las cosas van a ser distintas, nuestras organizaciones no van a ser iguales, ¿no? Y efectivamente, quienes vivimos ese cambio, nos dimos cuenta que la velocidad y la intensidad del cambio se iban a multiplicar por 1000, ¿no es cierto? O sea, realmente íbamos a notar muchísimas cosas que vimos desde fusiones, adquisiciones, reprocesos, downsizing, de todo, ¿no? Todo lo que hicieron las organizaciones para volverse más competitivas en su momento. Y este cambio que se dio, pues tuvo una ola siguiente, ¿no es cierto? Que la estamos viviendo en estos momentos, que es la transformación digital, donde las organizaciones ya cambian radicalmente, ¿no? Con todo este enfoque en el cliente y la introducción de las metodologías ágiles que cambian la dinámica organizacional. Muy bien, la situación en la que nos encontramos es parecida a esta. Este cambio no es un temblor, es un terremoto y muchísimas personas ya están anticipando el post-coronavirus y qué implicancias va a tener en nuestras organizaciones que de hecho no van a ser las mismas, ¿no es cierto? Porque
ni el mercado va a ser el mismo, ni los clientes vamos a ser los mismos, ni las personas, ni las familias. O sea, esto está teniendo un impacto en todas las rutinas que, digamos, de las cuales participamos como personas, como ciudadanos y como clientes, ¿no? Entonces, esta situación que Patrick Macmillan anticipaba el 2001 antes de las Torres Gemelas, pues en verdad lo reeditamos, ¿no es cierto?, el día de hoy. Y, ojo, acá entonces comienzo a recordar algunas de las lecciones de lo que nos decía Pat en esa época. Él nos decía, muy bien, vivimos el terremoto y todos sabemos que van a haber cambios, sin embargo, las personas queremos el cambio sin cambio. O sea, sabiendo que la organización viene así, en el fondo querríamos que la organización se quede no así, sino como lo mostrábamos en el gráfico anterior. A ver si vuelvo a mi gráfico primero, a este, ¿no? O sea, la gente sabe que viene, pero en el fondo, emocionalmente, deseamos que las cosas permanezcan, ¿no? O sea, queremos el cambio sin cambio, o también tal vez podríamos decir que sabemos que las cosas van a cambiar, pero emocionalmente desearíamos que no fuera así. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y vamos a ver cómo ahora si nos toca liderar el cambio. O sea, si tenemos personas a nuestro cargo, organizaciones a nuestro cargo, equipos a nuestro cargo, empresas a nuestro cargo. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos procesar esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues Patrick Macmillan nos dijo algo importante. Nos dijo, acá hay una primera cosa que hay que tomar en consideración y es la diferencia entre ser gerente y ser líder, ¿no? Y la frase que él decía, los verdaderos líderes se notan en momentos de cambio, tiene que ver con esa segunda frase que él dijo. Lo que tiene que cambiar en el cambio es el rol del líder. O sea, una situación como la que estamos viviendo en pleno momento de cuarentena del coronavirus y post-coronavirus, es que lo que nos tiene que interpelar es en nuestro rol. Si nosotros lideramos, como decía antes, personas, equipos, empresas, organizaciones o familias, ¿no? Nuestro rol no puede seguir siendo el mismo. ¿Y en qué tiene que cambiar? Pues él hacía una diferencia que luego Kotter también la señala y la explica y la desarrolla muchísimo, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre gerenciar y liderar? ¿Cuál es esta diferencia que encontramos en varios de los libros de Kotter, que de alguna manera también la mencionaba Patrick Macmillan el 2011? Kotter dice, o sea, hablar de habilidades de gestión es diferente de las habilidades de liderazgo, ¿no? O sea, a nosotros nos toca gerenciar, gestionar un grupo humano, un equipo de personas, estamos hablando de competencias y habilidades que tienen que ver con la planificación, la organización, la dirección, el control, o sea, todo aquello que implique, como vemos ahí en nuestra diapositiva, con gestionar y administrar recursos para alcanzar unos determinados resultados o metas que nuestra organización se ha propuesto, ¿no es cierto? Bien, pero tanto Macmillan como Kotter nos dicen, las habilidades de liderazgo son otras, no son estas, ¿bien? Cuando hablamos de habilidades de liderazgo, estamos hablando de la capacidad que tenemos o no de gestionar el cambio. Y de hecho, ambos coinciden y señalan, y toda la literatura que ha venido, digamos, posterior sobre estos temas nos indica que son habilidades distintas, ¿no? Yo puedo ser muy buen gerente y no saber liderar el cambio. O sea, soy bueno en una situación, pero no he desarrollado mis habilidades para momentos de convulsión o de incertidumbre como los que estamos viviendo ahora. La buena noticia es que son habilidades que se pueden aprender, adquirir. Ahora vamos a ver
los cómo, ¿de acuerdo? Sí, vamos a entrar a eso, pero era importante mencionarlo, ¿no? Porque yo creo que nosotros podemos habernos formado muy bien para la gestión, pero no haber desarrollado suficientemente nuestras competencias para liderar momentos como esto, que como vemos son cosas que ya desde hace 20 años se señalaban que eran distintas. Bueno, también ocurre a la inversa, ojo. Hay personas que tienen muy buenas habilidades de liderazgo, pero que son muy malos gestores. De esos, en realidad, hay muchísimos ejemplos en la historia, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora entramos a lo nuestro, ¿no es cierto? A cuáles son esas habilidades, esas competencias que se requieren para gestionar el cambio, que son complementarias de las otras, porque ojo, hoy en día si nosotros trabajamos en una organización, nos van a pedir ambas, ¿no es cierto? O sea, nos van a pedir que seamos buenos gestores y también lo que necesitan nuestras organizaciones hoy en día, sean empresas, sean instituciones, es que seamos también buenos líderes, ¿no? Para gestionar momentos de cambio. Bien, muy bien, ahí está. No podía dejar de mencionar a el maestro de la gestión del cambio, ¿no? Cuando nos dice las habilidades de liderazgo, a ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues uno, a establecer un rumbo, o sea, claramente una visión de futuro, ¿sí? Inspirar a la gente a superar los obstáculos. Esto está, digamos, muy a pelo para la situación que estamos viviendo ahora, por decirlo de alguna manera. Y lo tercero, que a ver, vamos a hablar de esto ahora, es el ser capaces de transformar paradigmas. Y creo que en realidad esto probablemente sea uno de los grandes desafíos que se nos plantea tanto en la etapa de coronavirus como post-coronavirus. En realidad las tres cosas, ¿no? O sea, tanto el construir la visión de futuro como el inspirar al equipo para superar obstáculos y el transformar paradigmas para esa sociedad que va a venir, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que ya está en proceso de evolución. Bien, entonces, dicho esto, vienen las preguntas de cajón, ¿no es cierto? Para responder en el webinar. Uno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar, ¿no? Como líderes. Dos, ¿cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar? Pues si no, no vamos a poder efectivamente enfrentar los desafíos. Y cuáles son las tareas, ¿no es cierto? O sea, tenemos, digamos, que responder a estas tres cosas. Bien, entonces vamos adelante con qué es lo que hemos descubierto conversando con nuestros clientes, porque como yo les decía, nosotros no somos, en cambio y gerencia, dueños de la verdad de nada, y más bien lo que hacemos es recoger, procesar y devolver. Pues aquí vienen las cosas que hemos estado conversando, leyendo, debatiendo con las personas que, como tú, que nos estás acompañando el día de hoy, pues tienen este desafío de liderar en tiempos de coronavirus. Miren, una primera cosa que hemos encontrado es la vigencia de la competencia visión estratégica, porque de hecho nos preguntábamos cuál es, ¿no? O cuál de todas las competencias, porque en verdad cuando uno dice para liderar el cambio necesitamos muchas competencias, sí, ya, ¿y cuál sería aquella en la que nos deberíamos concentrarnos y potenciar? Pues hemos encontrado que es la competencia de visión estratégica. Yo no dice visión estratégica, porque visión estratégica suena a, esa es la competencia que necesito cuando voy a hacer planeamiento estratégico, pero miren lo que dice la definición. Miren, la definición, así, cuando uno va a los diccionarios de competencias, dice, visión estratégica significa comprender el entorno, anticipar los cambios, hacer empatía con nuestro equipo y tomar acción. O sea, el menú completo, ¿no es cierto? Nosotros, como líderes en una situación de incertidumbre, necesitamos comprender qué está pasando y anticipar los cambios, por supuesto. Ahora vamos a ver cómo, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Segundo, es importante hacer empatía con el equipo, por supuesto, porque todos estamos sufriendo, ¿no es cierto? ¿Sí? No es fácil
porque es la primera vez y como primera vez, pues cuesta, ¿no es cierto? O sea, tenemos experiencias previas que nos ayudan, pero es algo que estamos viviendo por primera vez, ¿no es cierto? Bien. Y luego, por supuesto, tenemos que tomar acción porque de nada sirve solamente que digamos ya entiendo todo y te entiendo a ti, sino ya, ¿y qué vamos a hacer con esto? Entonces, por eso hablamos que la competencia visión estratégica calza bien, ¿no es cierto?, con este momento. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para potenciar esta competencia? Bien, acá me he puesto esta nota para no olvidarme, y es que cuando hablábamos con algunas personas y decíamos, es la competencia de visión estratégica la que calza bien con esta situación que estamos viviendo y con este desafío que tenemos los líderes, algunas personas me decían, pero un ratito, en la visión estratégica no es algo que tienen que hacer algunas personas que están en el top de la organización. Y en verdad, cuando nosotros revisamos la definición que veíamos antes, en realidad es una competencia que tiene alcance para toda persona que tenga gente a su cargo, ¿no es cierto? O sea, así yo sea líder de un equipo, pues igual tengo que comprender el entorno, tengo que anticipar los cambios que se van a presentar a mi equipo, ¿no es cierto? Tengo que comprender la situación de mi equipo y tengo que tomar acción. O sea, lo que va a variar es el alcance, ¿no?, del desarrollo de la competencia, más la competencia en sí, en realidad, es válida para todos. Bien, entonces vamos ahora a ir por partes, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las herramientas para desplegar esta visión estratégica? ¿Sí? Muy bien. La primera que habíamos comentado era la importancia de entender el entorno. Entonces, aquí lo que estamos viendo con muchos de los líderes con los que hemos estado conversando es la importancia eh, de hacer un análisis de escenarios. O sea, nosotros no podemos en una situación como esta quedarnos con los brazos cruzados, ¿sí?, escuchar las noticias y esperar que alguien nos diga qué escenarios son los que van a venir. Entonces, como decía, de acuerdo al alcance de influencia, al alcance de nuestra influencia, de nuestro ámbito de influencia como líderes, pues es muy importante que hagamos el análisis de escenarios, ¿bien? Y este análisis de escenarios tiene que tomar en consideración el sector en el que nos encontramos, como empresa o como organización, y a nivel de nuestros equipos. O sea, depende, digamos, de dónde estamos sentados en la organización, hasta dónde tenemos que mirar o sobre qué tenemos que preguntar, pero en principio abarcaría los escenarios, estos tres ámbitos que estamos mencionando. ¿Bien? Muy bien. Como a nosotros nos gusta ir a la práctica, pensábamos qué herramienta podíamos utilizar para hacer el análisis de el entorno. Es importante que este análisis del entorno lo hagamos nosotros. Nadie va a decir ahora que no tiene tiempo, ¿no es cierto? Estamos en casa, o sea que lápiz en mano, ven, hacemos nuestra práctica de análisis de entorno. Pero lo otro que hemos estado viendo con equipos y personas con las que hemos estado interactuando es la importancia de replicar este análisis del entorno con nuestro equipo. Acá nosotros hemos encontrado una matriz que, fíjense ustedes, lo sencilla que es y que nos puede ayudar en esta tarea de análisis de escenarios, ¿no? Tenemos en un eje la probabilidad, o sea, ¿no?, cuán probable o improbable es el escenario, y ahí podemos ir anotando todas las cosas que podemos pensar que va a ocurrir en nuestro sector, que va a ocurrir con nuestra organización y que va a ocurrir con nuestro equipo. Y en el otro eje tenemos, sí, el impacto, ¿no?, de estos escenarios, es positivo o negativo. Y en función de esto vamos a establecer estos 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Bien, muy bien. ¿Cuáles son algunas reflexiones que tenemos aquí? Miren, si nosotros anticipamos escenarios, eso nos va a permitir tomar acción, tanto las propuestas que nosotros podemos llevar a nuestros equipos, como aquellas que podemos construir con el equipo.
¿de acuerdo? Bien, o sea, el análisis de escenarios automáticamente nos va a llevar al final de la competencia, ¿no es cierto? Que es decir, si ya tengo claridad de aquello que puede ser positivo o negativo con probabilidad, ¿qué medidas voy a tomar yo para anticiparme a esto? ¿No es cierto? ¿Sí? O para reaccionar si es que ya se está dando, ¿bien? Y no quedarme de brazos cruzados. Lo segundo, el análisis del entorno y el anticipar estos escenarios o, digamos, consolidar, tener claridad sobre estos escenarios, tranquiliza, ¿de acuerdo? Porque es una manera de sentir que controlamos esto que es tan incierto, ¿sí? Pero ojo, nos tranquiliza si definimos acciones. Entonces, el ejercicio nos completa solamente con, digamos, volar y decir estos son los escenarios, sino que tenemos que ir a las medidas de cara a estos escenarios, ¿sí? Ya, y aquí cuál es nuestro rol como líderes al momento de hacer este análisis. Invitar a pensar en las oportunidades. Ahora vamos a hablar en un segundo momento qué pasa con el equipo. Pero lo más probable, y que nos ocurre a todos en estos momentos, es que nos ponemos fatalistas, ¿no es cierto? Bien. Entonces, las personas por sí solas en un momento de cambio y sobre todo de mucha incertidumbre, van a tender en concentrarse en lo malo que puede ocurrir o en las cosas que estamos perdiendo. La tarea del líder al momento de hacer el análisis de escenarios es ver estos escenarios qué oportunidades nos traen. Ya sabemos que en los cambios, o sea, esta es una verdad universal, ¿no es cierto? Mencionada por todo el mundo, en todo cambio se pierde, pero en todo cambio se gana si nosotros somos capaces de preguntarnos qué oportunidad hay para nosotros en esto. Hay para nosotros como organización, hay para nosotros como equipo, hay para nosotros como empresa. Entonces, el análisis de escenarios, poniendo énfasis en las oportunidades que estos escenarios traen, nos va a permitir llevar a buen puerto, ¿no es cierto?, esta toma de medidas, ¿de acuerdo?, con relación a lo que estamos encontrando. Ya, y algo muy importante, hay que repetir el ejercicio, ¿sí? O sea, no basta con hacerlo una vez, es bueno que hagamos el ejercicio, no sé si es semanalmente o quincenalmente. ¿Por qué? Porque las cosas se están cambiando, ¿no es cierto? O sea, no estamos en un momento de cambio estático. Hubo el terremoto y se acabó. No, o sea, nosotros es como si tuviéramos un temblor continuo que todavía va a durar. Entonces es bueno ver estos escenarios se mantienen, están cambiando, de qué manera, ¿sí? ¿Qué otras cosas están surgiendo? Y siempre el rol del líder, hacer la pregunta sobre las oportunidades. Acá es donde entra la definición de Kotter de hay que cuestionar las cosas, hay que romper paradigmas. Es el momento como líderes de hacerlo, ¿no? Y no vamos a esperar que el equipo lo haga, nos toca a nosotros, como parte de nuestro liderazgo, eh, pensar en ese rol. ¿Podríamos darle ese rol a algunas personas en el equipo? También, por supuesto, ¿por qué no? ¿Sí? Podemos pensar riesgos, pero también pensar las oportunidades, ¿de acuerdo? Este sería el enfoque principal a darle a este análisis de escenarios, que busca ser realista, pero también identificando las oportunidades para nosotros. ¿Bien? Muy bien. Segundo, decíamos, ¿bien? Estamos yendo en la competencia por partes, ¿bien? Hacer empatía con nuestro equipo. Acá no está de más recordar qué pasa con las personas cuando estamos frente a un escenario o a una situación de cambio, ¿sí? O sea, vamos a hacer un brevísimo repaso de las personas en el cambio. Miren, frente al cambio siempre ocurren estas tres cosas. Hay gente positiva, feliz. Uno dice, ¿puede haber alguien feliz en el escenario del coronavirus? Basta ver las redes. Hay personas que dicen, esto permite que la tierra respire, esto nos va a ayudar a de repente dejar de lado cosas superfluas, esto nos permite retornar a valores que son importantes, ¿bien? Muy bien. Pero, como todos sabemos, no todo el mundo es feliz en el cambio y también hay personas que sufren en el cambio, ¿no es cierto? Lo ven
como algo negativo, riesgoso, les da miedo, por sus razones, ¿de acuerdo? Bien. Y también en un escenario de cambio encontramos a personas indiferentes. Yo me imagino que estas personas indiferentes son las que piensan que el coronavirus no los va a tocar, ¿no es cierto? Y lo vemos todos los días en el noticiero, ¿no? Estas personas que incumplen las normas de distanciamiento social, ¿no es cierto? ¿No? Parecería pues que no o sea, piensan que es algo que va a pasar por fuera de ellos, ¿bien? Muy bien, en nuestros equipos vamos a encontrar los tres tipos de reacciones, o sea, un líder tiene que partir por saber que cuando se va a dirigir a su equipo, a su organización o a su empresa, va a encontrar personas que están teniendo una mirada positiva, personas que están teniendo una mirada muy negativa, ¿bien? Y personas que en realidad se mantienen indiferentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo diría aquí? No tenemos que suponer, lo que tenemos que saber es quiénes son y en qué estadio se encuentran, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos hablar de estadios? Pues para esto nos sirve la famosa curva del cambio, de la cual hablan muchísimos autores, ¿no? Si nosotros ponemos la curva del cambio en San Google, que todo lo sabe, en realidad aparecen varias versiones y aparecen varios autores, ¿bien? Particularmente, a mí me gusta la interpretación que hace William Bridge de la misma, pero, en fin, es la que a ustedes más les guste, porque todas las versiones en realidad son buenas. A ver, si nosotros vamos mirando nuestra pantalla de izquierda a derecha, vamos a encontrar tres fases. La fase de la terminación, de la exploración y del nuevo comienzo. Lo que ocurre en un momento de cambio, ¿sí? Siempre, a ver, esto es cuando el cambio no lo hemos producido nosotros, sino que viene y nos cae como si fuera una lanza, así como fue el coronavirus y el anuncio de la cuarentena. Mañana en cuarentena, y uno dice, plop, ¿no es cierto? ¿Sí? Es algo que decide otro y que nos afecta. Cuando eso pasa, empezamos por la primera palabra que dice en la fase de la terminación, por la negación. No, no puede ser. Es más, a muchos de nosotros, incluida yo, ¿sí? Nos ha pasado cuando el coronavirus estaba en China que decíamos, no creo que nos afecte tanto, no creo que llegue. Miren los franceses, perdón, los italianos, los españoles, ¿no es cierto? Fue como un tsunami, el tsunami no va a llegar y el tsunami nos pasó. Y acá estamos nosotros también viviendo lo mismo, ¿no? O sea, es muy normal negar el cambio, ¿sí? El hecho de salir en cumplir las normas es parte de esta negación. Muy bien, ¿qué tenemos que saber los líderes? Que una vez que el cambio está instalado, vivimos muchas de las emociones que están colocadas ahí debajo de la palabra terminación. O sea, la primera fase en un proceso de cambio, porque esta curva lo que expresa, bien, yendo de izquierda a derecha, son los estadios por los que pasamos cuando vivimos vendría a ser el proceso de transición frente a una noticia de cambio, ¿de acuerdo? Entonces, hay personas que frente al cambio que sienten ansiedad. ¿Y, y qué va a pasar? ¿Y qué va a ser de mi trabajo? Otras personas van a quedar en situación de shock, probablemente. O sea, todavía no asimilan, ¿no es cierto? La situación. Y cuando uno está en shock, uno se inmoviliza, ¿sí? Hay personas que tienen temor porque no ven el futuro claro, ¿no? O sea, es como la ansiedad, pero vivida en un estadio más fuerte. Hay personas que tienen cólera porque sus proyectos se han quedado a medias o frustración. ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué cuando yo estaba por iniciar? Hay personas que viven esta situación con mucha confusión, no entienden qué está pasando, qué va a pasar. Esta es una situación que genera mucho estrés y genera estrés. Hay gente que dice, ¿cómo vamos a estar en estrés si no estamos en actividad? ¿No? El estrés se genera cuando nosotros sentimos que no podemos controlar una situación. Eso es lo que genera estrés. Está fuera de control. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo nos quedamos en esta fase? Depende. Si sufrimos mucho, podemos quedarnos mucho tiempo o un buen tiempo
atrapados en medio de estos sentimientos. Esta es una fase muy emocional, es una fase en la que es difícil reflexionar, ¿de acuerdo? Es una fase de sentimientos encontrados donde los argumentos de carácter racional son difíciles de entender por las personas. Si nosotros tenemos personas que todavía se encuentran en esta fase, más que escuchar argumentos lógicos de parte de su líder, ¿qué es lo que van a necesitar? Ser escuchados. ¿Bien? O sea, el hacer empatía no va a significar argumentar de nos va a ir bien. Lo que va a significar es ayudar a que la gente exprese esas emociones que tiene. El segundo estadio en la fase del cambio, que es la llamada fase de la exploración, en realidad no empieza con la exploración, empieza con la indiferencia. A lo mejor hay personas que ya han pasado de esa fase de sentimientos encontrados a una fase en la cual uno se siente como perdido, ¿sí? Hay un dicho muy nuestro que expresa muy bien esta fase, que es ni chicha ni limonada. O sea, no estamos ni bien ni mal, estamos como en el limbo. Y es una situación y una fase donde no tomamos acción las personas, ¿sí? Es como que nos dejáramos ser. Es parecido a lo que vendría a ser una depresión, pero no necesariamente es la enfermedad de la depresión, sino es un estadio donde deberíamos empezar a hacer cosas para salir, pero no las hacemos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Bien? Muy bien. En realidad, si uno tiene una visión, uno ve el futuro, empieza el nuevo comienzo. Y lo que dicen todos los autores que gestionan el cambio es que la gente no cambia porque uno se lo diga. Uno no puede decirle a la gente, no te sientas mal, no seas indiferente. Lo que nosotros tenemos que hacer como líderes es atraerlos hacia ese futuro que sí es posible si todos remamos en una misma dirección, ¿de acuerdo? Bien, entonces la gente va a aceptar, va a tener esperanza, energía y se va a entusiasmar si encuentra una visión que los compromete, ¿de acuerdo? De ahí la importancia de lo que decía Kotter. ¿Qué pasa si no hay visión? La gente se va a permanecer en la situación de indiferencia o en la situación de sentimientos encontrados. Porque nosotros le demos la visión, ¿la gente va a cambiar? No, pero tiene que haber una visión. Esa visión, ¿dónde la podemos construir? Pues en el análisis de escenarios con nuestros equipos o nosotros haciendo el análisis de escenarios y planteando cuáles son esas salidas. ¿Bien? Y de ahí lo que nosotros tenemos que hacer es argumentar, ¿no es cierto? Los beneficios que va a tener, ¿de acuerdo? Construir esto con nuestros equipos. Pero nada de esto podemos hacer si nosotros no averiguamos dónde están. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para saber dónde está mi equipo? ¿Están en negación todavía? ¿Están en indiferencia? ¿Están frustrados? ¿Sienten que no hay ninguna salida? ¿Se sienten derrotados? ¿O ya vieron la luz y tienen una visión y piensan que vamos a salir? Bueno, pues hay dos cosas que podemos hacer. ¿Bien? Acá me olvidaba decir algo que en realidad ya lo había dicho, y es que muchas veces la gente, digamos, tiene una visión negativa porque siente, como dice William Bridge, el cambio como pérdida, ¿no? Esto es lo que yo decía. La gente naturalmente tiende a concentrarse más en lo que pierde y perdemos muchas cosas en este momento de cuarentena, ¿no es cierto? Perdemos nuestra libertad, que es una de las cosas más importantes. Perdemos ver a nuestros seres queridos, ¿sí? Podemos perder nuestro empleo, ¿bien? Podemos perder nuestros ingresos, nuestras ventas, ¿bien? Es muy fácil que la gente se concentre más en la pérdida que en las oportunidades. Por eso yo les decía, la gente solita va a ver la pérdida. La tarea nuestra es mostrar y ayudar a reflexionar sobre dónde están las oportunidades en este cambio. Pero entonces vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo puedo hacer para saber dónde está mi equipo? Ahí yo les recomiendo dos ejercicios, ¿bien? Que funcionan bastante bien desde la experiencia que nosotros tenemos. Uno está muy ligado
se usa mucho hoy en día cuando se aplican metodologías ágiles, que son los mapas de empatía. Primero lo podemos hacer nosotros con relación a nuestro equipo, pero luego también podemos hacerlo con nuestro equipo, con las personas que están a nuestro cargo. El mapa de empatía lo vamos a trabajar en este caso de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a pedirle a la gente que nos diga cómo piensa, ¿sí? Qué es lo que está viendo, ¿sí? Cómo se siente, qué cosa es lo que escucha, ¿bien? Si nosotros logramos entender, digamos, esto, vamos a poder ubicar dónde están ellos en la curva, en qué fase de este proceso de transición se encuentran. Y eso nos va a permitir decidir como líderes qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Bien, los argumentos racionales respecto de la visión de futuro van a funcionar o tengo que hacer que ellos hablen, ¿bien? Entonces el mapa de empatía es una buena manera de trabajar con nuestro equipo, cómo se encuentran ellos, cómo se sienten ellos en estos momentos, ¿bien? La otra herramienta, que es una herramienta que a mí particularmente me gusta mucho, es un ejercicio que se llama la metáfora del cambio. Mira, la metáfora del cambio es una cosa muy sencilla. Uno le va a preguntar a las personas de su equipo cómo se sienten. Pero les vamos a pedir, no que nos digan me siento bien, mal, triste, apenado, sino les vamos a decir que lo digan como con una metáfora, ¿bien? Entonces la gente a veces no tiene muy claro qué es una metáfora, ¿no? Entonces le podemos poner ejemplos. Una metáfora es elegir una situación que va a decir cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si miramos a la derecha, yo puedo decir, me siento como un barco en medio de la tormenta. Entonces, si una persona me dice, me siento como un barco en medio de la tormenta, pues yo le voy a preguntar por qué y me va a decir, porque, no sé, siento que no hay una salida, me siento en peligro, siento que está en riesgo mi familia, siento que no puedo contra las olas, ¿bien? Muy bien. ¿Dónde está la persona? ¿Está indiferente o está con sentimientos comprometidos muy fuertes y con mucho temor respecto de la situación que estamos viviendo? Ya. Va a ser muy distinto de si una persona de nuestro equipo nos dice, me siento como en el día de mi cumpleaños a punto de abrir mis regalos. ¿Bien? ¿Y por qué te sientes así? Bueno, porque siento ansiedad, pero al mismo tiempo estoy feliz y siento que aquí hay cosas para mí, que hay cosas buenas. ¿Bien? Fíjense ustedes como una metáfora, la metáfora de una persona te puede hablar de sus sentimientos, te puede hablar de cómo se ubica en estos momentos y cómo está viviendo esta situación, bien sea porque está trabajando en remoto, bien sea porque está yendo a trabajar o bien sea porque todavía no iniciamos el trabajo, ¿no? Porque eso es lo que nos está pasando en este momento. O sea, eh, hay líderes que tienen personas que llegan todos los días y que tienen miles de dificultades para llegar al trabajo y que tienen miedo de contagiarse o de contagiar a sus familias. Hay personas que tenemos a nuestra gente trabajando en remoto y no sabemos qué problemas están enfrentando en sus propias casas. Y hay personas que todavía no han empezado a trabajar y de repente se sienten abandonados por sus líderes, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Entonces, podemos hacer mapa de empatía y podemos hacer metáfora. Yo que diría acá todas las veces que sea necesario, porque esta situación se va a prolongar. ¿Bien? Y nosotros, no basta con el análisis racional de escenarios para actuar. También tenemos que entender cómo se encuentran las personas de nuestro equipo. Como les decía, si las personas se sienten atrapadas en sus emociones, los argumentos racionales no van a ayudar. Lo que tenemos que dejar es que las personas, como mencionaba, se expresen a través del mapa empatía y de la metáfora, van a expresarse. Si vemos que las personas están ni chicha ni limonada, bien, pues es el momento de trabajar con ellos las oportunidades. En base a una visión, podemos nosotros trabajar con ellos dónde está la oportunidad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí ya estamos listos para entrar
a la tercera fase, ¿bien? O sea, de las tres que habíamos visto, digamos, sería tomar acción, ¿bien? Muy bien. Yo les mencionaba, es muy importante, recogiendo lo que nos decía Kotter en su definición y lo que nos dice la competencia de visión estratégica, es que nosotros definamos una visión. O sea, no basta con que hagamos el análisis y digamos, estos son los escenarios probables, sino que las personas necesitan, nuestros equipos necesitan esa visión para poder transitar la curva. ¿De acuerdo? Bien. No porque nosotros los obliguemos, ¿sí? Sino porque ellos encuentren la oportunidad en esa visión. ¿Qué debería contener una visión en tiempos de coronavirus? A ver, ajá. Hay algunas cosas que hemos estado encontrando que son importantes. Bien. Uno es cuál es el futuro, o sea, cuál es el futuro del equipo, cuál es el futuro de la organización, ¿sí? ¿Cómo lo vislumbramos realistamente, ¿de acuerdo? Pero lo importante es decir que sí hay un futuro, ¿bien? Puede ser que no sea el futuro que habíamos anticipado cuando hicimos nuestros números en diciembre o nuestro planeamiento en enero, pero lo que sí es sumamente importante es decir que ese futuro existe y es ¿de acuerdo? Bien. Lo otro que es muy importante es decir que estamos tomando medidas, ¿bien? Que no estamos con los brazos cruzados, o sea, que ya estamos caminando para ese futuro, ¿sí? Muy bien. Lo tercero es qué cambios pensamos que van a ocurrir y cómo los estamos enfrentando. O sea, es muy importante que la gente sepa que a veces, a ver, voy a decir una frase que a veces no suena bien porque la han manoseado mucho, que tenemos una hoja de ruta, ya lo dije, ¿ya? Que tenemos un camino, o sea, que estamos anticipando que hay cosas que van a venir y que estamos tomando acción frente a estas cosas, ¿bien? Ya, el análisis de escenarios del inicio nos ayuda, por eso decía, hay que hacerlo solos primero, ¿sí? Para tener cosas que proponer y poder construir una visión y luego hacerlo con el equipo, porque el equipo puede completar esta ruta y es muy importante hacerlos participar. Bien, acá está esto que estaba en la definición. Darle a la gente la tranquilidad de que sabemos que hay obstáculos, pero también que podemos enfrentar los obstáculos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, ojo, esto no es una visión romántica. Sí, estamos hablando, cuando hablamos de visión, de la definición de un futuro, o sea, vamos a llegar aquí probablemente, vamos a tener estos escenarios, ¿bien? Y vamos a hacer estas cosas para anticipar o para frenar los impactos que están teniendo estos escenarios y acá están las oportunidades. Eso es lo que yo como líder pienso y a ver con ustedes cómo podemos completar este camino. Si hay una visión, las personas que están indiferentes, bien, si trabajamos las oportunidades con ellos, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr inspirarlos, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que ellos vean que es posible alcanzarla y que necesitamos a todos, que necesitamos del compromiso de todos. ¿Bien? Muy bien. Lo segundo de esta parte, de tomar acción, comunicar. Y acá voy a volver al ejemplo de mi buen maestro Pat, que además dije el ejemplo mal porque dije que era el 2011 cuando era el 2001, después de su conferencia en Lima. Entonces ya ahora sí me corrijo y voy a corregir el PowerPoint. Yo también estoy medio afectada por el coronavirus. Yo contaba, para los que no estuvieron al inicio, que el 2001 tuve un excelente líder y de él aprendí esto, que cuando hay una situación de incertidumbre, si la gente demanda, vamos al vasito chico, ¿sí? Al que está a la derecha. Las personas somos como el vaso. Para estar tranquilos, ¿sí? Necesitamos que el vaso esté lleno de agua, o sea, lleno de información. Las personas en las organizaciones, si esa cantidad de información está completa, estamos tranquilos. Pero si no tenemos esa información, buscamos completarla. ¿Y a dónde nos vamos? Hoy en día a las redes sociales, ¿no es cierto?
o a cualquiera que nos pueda dar la información, a los fake news, a lo que sea. ¿Bien? Ya, ¿qué pasa en los momentos como el que estamos viviendo ahora? El vaso se multiplica por 10. Ahí está. Esa es la situación en la que estamos hoy en día. El vaso de la izquierda. La gente necesita 10 veces más información. Y si no se la damos nosotros como líderes, la van a buscar en otros lados, porque no hay vacío, ¿de acuerdo? ¿Sí? La gente no va a decir, ah, no, el vaso está medio lleno de información y ya está, no importa, no pasa nada. Sí pasa. Perdemos credibilidad, ¿no es cierto? Y la fuente de información y el líder va a ser otro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, no importa el escenario en el que estemos, si estamos viendo a nuestra gente, todos los días habrá que comunicar la visión, habrá que comunicar los escenarios, habrá que explicar qué estamos haciendo. Si nuestra gente está en remoto, habrá que poner rutinas, momentos para retomar esa comunicación de qué estamos haciendo, qué escenarios estamos vislumbrando, qué oportunidades estamos viendo. Y si todavía no nos hemos juntado con nuestro equipo, por favor, es momento de hacerlo, porque otros se están comunicando con ellos, ¿no es cierto? ¿Bien? Muy bien. Y muy importante es no solo qué vamos a comunicar, sino cómo lo vamos a comunicar. Yo creo que se han escrito importantísimas páginas de la importancia que tiene la comunicación, no el mensaje, ¿no es cierto?, sino la forma como transmito ese mensaje. Y hoy en día, en momentos de incertidumbre, la gente nos está mirando, está viendo nuestros rostros, está escuchando nuestro tono de voz, está viendo nuestra postura, o sea, todo, absolutamente todo comunica, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, no solo en lo que decimos, sino particularmente en cómo lo decimos, ¿bien? Por esta sobredemanda que existe de comunicación. ¿Y qué van a esperar de nosotros? Van a esperar que seamos realistas. O sea, yo creo que la gente no quiere líderes o, digamos, supuestos líderes políticos como los que hemos estado viendo y vemos, ¿no? Que dicen no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Bien, y ya sabemos que luego sí pasa, o sea, sí quieren que seamos realistas, pero que seamos realistas, optimistas, positivos, ¿bien? Que seamos transparentes, o sea, que digamos la verdad de lo que viene, ¿sí? Bien, que mostremos empatía con sus preocupaciones. O sea, yo creo que no cabe aquí decir, por favor, y no quiero que nadie ahorita se sienta mal y sufra, ¿no es cierto? Es normal que nos sintamos mal y que suframos en momentos como estos, porque nos pasa a todos. Pero eso no significa que nosotros nos pongamos fatalistas o nos enfoquemos, como decía antes, en lo que todo el mundo va a mirar, que es en la pérdida, ¿no? Y por supuesto, esto eh, quiere decir, por el otro lado, que lo que debemos evitar justamente es ser negativos o hablar de generalidades, ¿no? O sea, decir frases de sentido común, pues que no van a ayudar a que procesemos el cambio. No ser empáticos, no lo dice ahí, pero es obvio a partir de lo que hemos estado mencionando, y no mostrar la realidad en su verdadera dimensión. ¿Bien? Muy bien. Ahí está. Y mostrar seguridad, se me había quedado una importantísima, ¿no es cierto? En la parte de sí. Muy bien, queridos amigos. Esto era lo que queríamos compartir con ustedes, que es algo que hemos ido aprendiendo en estos días que tenemos de cuarentena. Estaremos felices si ustedes nos escriben, nos hacen preguntas, si tienen alguna duda o consulta que podamos, digamos, responder. Vamos a dejar grabado este webinar en nuestras redes. A todos los que se han conectado les vamos a mandar el material. Eh,
y en general, bueno, pues vamos a seguir compartiendo, estaba leyendo, a ver si habían algunas consultas, discúlpenme por favor que me he quedado un poco en el aire. Lo que les comentaba es que vamos a compartir con ustedes el material y bueno, y agradecerles el que estén con nosotros. Cambio y Gerencia teletrabaja para ustedes y si quieren que tratemos algunos otros temas, pues estaremos encantados. Escríbanos en nuestras redes. Vamos a estar felices de continuar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias.